cargando la soberanía nacional, al igual que la soberanía nacional se carga la soberanía del individuo. Cuando a un individuo le imponen un marco regulatorio concreto con el que no está de acuerdo, que no ha suscrito, que no ha consentido, que es una imposición unilateral del Estado sobre la soberanía del individuo, tampoco se le permite decir si sí o si no, si enmendar o no enmendar. Se le dice, esto lo hemos votado nosotros, que somos tus representantes, no por mandato imperativo, sino representativo, es decir, hacemos lo que nos da la gana, y tú tienes que tragar absolutamente con ello. ¿Cómo se hacen las normas entonces, Rayo? Por contrato. Sí. Entre partes. Sí, no. Eliminamos los parlamentos, entonces, ¿no? ¿Es tu posición? Hay que liberalizar y permitir la mayor autonomía contractual posible en la mayor parte de áreas y el Parlamento dejarlo para aquellas partes que no se puedan liberalizar, si es que hay alguna, por ejemplo, defensa, seguridad, justicia, etcétera. Para todo lo demás, soberanía de las personas, libertad contractual. No deja de haber una cierta bonomía en el funcionamiento del mercado, donde el león en la selva plantearía ese tipo de argumentos. Yo creo que no, yo creo que es el individuo que quiere que no haya regulaciones para poderse comer al resto de los animales que no tienen su poder. En beneficio de los lobbies en cualquier caso, dejadme que os pregunte... Ese tipo de cosas que tanto detestas es lo que nos diferencia de los animales. Los impuestos, al contrario. Lo que nos diferencia de los animales es la libre cooperación, el libre trato, los contratos, no que haya un león, que es el Estado, que se imponga sobre las gacelas que tiene por debajo. Eso no es así. Eso es el Estado y eso es el Parlamento. Los leones son las multinacionales, cada vez menos los Estados. Que se alían con los Estados. ¿Sí? Que se alían con los Estados. Que corrompen los Estados. Bueno, se alían con los Estados para imponerse sobre la ciudadanía. Por ejemplo, el liberalismo clásico del siglo XIX, el liberalismo que en España representaron figuras como Antonio Cánovas del Castillo, líder del Partido Liberal Conservador, o Práxedes Mateo Sagasta, líder del Partido Liberal Fusionista, eran defensores de un Estado fuerte como garantía de la libertad de los individuos. Para ellos, defensa del Estado y defensa del individuo no eran cosas distintas. Esta visión no estaba desprovista de realismo. Las élites liberales del siglo XIX y principios del XX dominaban y controlaban los resortes de los estados liberales y por ello no temían la acción del Estado. Pero en la medida en que la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y el posterior aumento de derechas no liberales hizo entrar en crisis al liberalismo, el Estado comenzó a ser visto por los liberales como una herramienta peligrosa, que dada su visión instrumental ahora podía ser utilizada por socialistas o antiliberales contra sus intereses. Por eso, a partir de la Segunda Guerra Mundial, irá creciendo un liberalismo cada vez más antiestatista, cada vez más anarquista. Un liberalismo que busca no solo reducir al Estado a su mínima expresión, sino eliminarlo. Paralelamente, el liberalismo había pretendido convertir a la economía en una esfera propia, segregada del resto. Al orden natural divino, que era jerárquico y estaba sometido al bien común y a las ideas cristianas sobre la moralidad, le sustituye el orden espontáneo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues empieza a pensar que el mercado crea como por arte de encantamiento un orden espontáneo, es decir, un orden sin causa externa, un orden que brotaría de la misma naturaleza del mercado. Al mismo tiempo se empieza a pensar que todas las restantes esferas o capas del Estado deberían guiarse por principios de asociación voluntaria o algo así. Los individuos libres se vincularían así los unos a los otros por medio de contratos voluntarios, y el Estado cada vez quedaría más relegado a una situación flotante e externa, que a lo sumo garantizaría que esos contratos pudieran cumplirse. Según los liberales, de este modo el conflicto desaparece o se minimiza, ya que cada uno vería limitadas sus pretensiones por los pactos voluntarios y libres que ha producido en sociedad. Ahora bien, el liberalismo realmente existente, el que realmente ha existido y ha tenido efectividad política, lo que ha hecho ha sido producir ese orden espontáneo mediante leyes estatales, guerra y el imperialismo. Y esto no porque sean malos malísimos, que también pueden llegar a serlo como cualquiera, sino porque esa es la dinámica y la dialéctica propia de la historia. Fue el Imperio Británico depredador quien tuvo que expandir el libre comercio por el mundo. Y fue Napoleón el que tuvo que expandir la revolución liberal por Europa.
En España, el triunfo del liberalismo supuso nada más y nada menos que una guerra contra el invasor francés y 3 guerras civiles para derrotar al antiguo régimen, ni más ni menos. El mercado o el contrato no son realidades previas al Estado, sino que solo existen en el Estado, a través del Estado y por el Estado, guste o no guste. Y no porque el Estado sea una realidad metafísica, una especie de Dios que otorga realidad a las cosas o la encarnación del espíritu absoluto. El Estado es ese complejo de instituciones engarzadas que controlan el territorio y que hacen posible la coordinación de las distintas esferas en las que los sujetos están insertos.